Damos gracias a Dios que nos permite iniciar una nueva semana para estudiar la palabra de Dios. Y en este primer día de la semana vamos a hablar sobre compromiso, aunque todo el tema de la semana es morando en la tierra, porque creo, pastor, que ahora comienzan los verdaderos desafíos de Israel allí en la tierra prometida, porque tienen que vivir a la altura del pacto. Y vamos a ver que desde el principio deben comenzar a aprender a solucionar conflictos. De eso vamos a hablar esta semana, así que vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para el tema de este día. Gracias te damos, Padre Santo, por tu palabra, que tiene instrucciones para cada área de nuestra vida. Y mientras vivimos aquí, de cara a la eternidad, te rogamos, ayúdanos a aprender a convivir en la tierra, es decir, a convivir con nuestros hermanos y también con aquellos que nos rodean que tal vez no pertenecen a nuestro pueblo, pero que son hijos tuyos, a quienes tú estás buscando y llamando. En tus manos de amor nos encomendamos por Jesús. Amén. Para este día, pastor, realmente, o para toda la semana, realmente me llamó la atención lo que vamos a estar estudiando, porque una cosa es ya terminar la conquista y luego es convivir ya en la paz o ya en la seguridad de que ya esta tierra es nuestra. Y ahora sí, hacer la vida cotidiana. Esa vida cotidiana siempre va a tener desafíos y eso se ve en todas las áreas de la vida cuando ya comenzamos a convivir. Y para hoy, para ir con la parte más positiva que podemos ir, me gustaría, pastor, que destacáramos esas palabras con las que Josué despide a las 2,5 tribus que ya tenían posesión del otro lado del Jordán, pero que habían acompañado al pueblo de Israel a cruzar el Jordán y que habían estado con ellos suficiente tiempo como para ayudarles a introducirse. ¿Por qué es importante estas primeras palabras de Josué para este grupo, para esta parte del pueblo de Israel, que ahora es despedida para volver a sus heredades, las que se habían quedado antes de cruzar el Jordán? Bueno, hoy estamos iniciando la última sección del libro de Josué, de los capítulos 22 hasta el capítulo 24, ya nos va a tomar a lo que falta de este trimestre. Y recuerden ustedes que el libro estaba dividido en 4 partes grandes. Sí. Y esta es la sección última del libro que tiene que ver con habitar en la tierra. Las palabras de Josué a estas 2,5 tribus realmente reflejan mucho las palabras que Moisés también había dicho. Ellos habían hecho un gran compromiso, realmente tomó unos 6 o 7 años, pasó bastante tiempo, habían dejado a sus familias, sus esposas, sus hijos, sus ganados, pero se habían unido al resto de las tribus de Israel, a las otras 9,5 tribus, para conquistar juntos la tierra. Ahora era el momento de regresar al otro lado del Jordán, donde ellos habían tomado posesión desde el principio y habían de ahí hecho el pacto para acompañar a las otras tribus, como ya lo hemos mencionado. Entonces, vemos aquí un gran acto de parte de ellos de haber acompañado a sus hermanos, pero ahora era el momento que ellos tenían que regresar. Y ahora, este acto que ellos hicieron, porque 6 o 7 años es bastante tiempo lejos de la familia, ¿cómo nos refuerza el principio de la unidad de propósito dentro de la misión de, en este caso, conquistar la tierra, pero ya para una lección para nosotros, el mantenernos unidos para conquistar las personas que van a entrar en el reino de los cielos con Cristo Jesús? Bueno, aquí creo que un aspecto que vamos a encontrar en esta sección de los capítulos 22 al 24 tiene que ver con unidad, tiene que ver con compromiso de servir al Señor, que es muy importante, y se enfatiza que al final, para lograr una misión, todos nosotros debemos estar unidos, pero había algo que los había mantenido unidos a ellos. Vamos al libro de Josué, capítulo 22, y vamos a ver qué era. En el discurso de Josué, nosotros lo podemos notar, qué era lo que había hecho que ellos pudieran estar unidos, porque precisamente lo que nosotros necesitamos hoy para cumplir con la misión que Dios
nos ha encomendado. Noten lo que dice aquí los versículos 2 hasta el versículo número 5. Y les dijo, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés siervo de Jehová os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés siervo de Jehová os dio al otro lado del Jordán. Muy bien, y leemos el versículo 5 también. Muy bien, dice, solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés siervo de Jehová os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Vemos que ellos habían cumplido fielmente con su deber y la clave estaba, sí, habían escuchado a Moisés, sí, habían escuchado a Josué, habían respetado a sus dirigentes visibles que tenían, pero en última instancia ellos habían obedecido a Dios, Amén. habían servido al Señor. Yo pienso que un factor que promueve mucho la unidad es pensar que todos estamos trabajando, cooperando para el mismo Dios. Amén. Porque si alguien piensa, no, es que esto es de fulano de tal, esto es de tal iglesia, y solo lo vemos reducido en una manera individualista, congregacionalista, no vamos a cumplir con la misión que Claro. tenemos. De hecho, me ha gustado mucho un pensamiento que alguien mencionó como iglesia. Cada iglesia, alguien puede abrir una iglesia, predicar el evangelio y todo va a estar muy bonito, pero no va a cumplir una misión mundial. Y nosotros vemos, a veces muchas personas tienen un cierto talento para predicar o un deseo de abrir una iglesia, hablando de las denominaciones en general, y abren su iglesia. Pero los adventistas, el asunto no solo es tener una iglesia ahí en mi colonia, tener una iglesia en mi país, el asunto es llevar el evangelio a todo el mundo. Y para llevar el evangelio a todo el mundo ya no podemos hacerlo solos. Necesitamos de toda la comunidad. Precisamente esa es la misión que nosotros tenemos y solo la vamos a poder cumplir si realmente nosotros pensamos que estamos sirviendo a nuestro Dios. Solamente de esa manera, porque si yo pienso, no, es que estoy trabajando para fulano de tal, entonces no voy a lograr esa unidad por la cual Jesús también había orado. Y ahora, pastor, porque este discurso, que también es una encomienda que hace Josué a las 2 tribus y media que van a ser despedidas y les invita a mantenerse siempre fieles a Dios, ¿qué nos enseña a nosotros sobre teniendo claro el propósito? Que me gustaba como usted lo planteaba, el hecho de que uno solo o una sola iglesia no puede llevar la misión mundial, pero teniendo claro ese propósito, ¿cómo eso podría cambiar incluso nuestra vida de oración? Para que al orar por la iglesia, por los hermanos, por la unidad, siempre tengamos en mente que hay un propósito mucho mayor. Es correcto. Creo que nuestras oraciones son tanto individuales, pero también son colectivas. Y hay poder en la oración cuando comenzamos a orar por otras personas, incluso no solo por aquellas personas que nos caen bien o que les caemos bien a ellos, sino absolutamente por todas las personas. Recientemente estaba escuchando un fragmento de un sermón del pastor de Loma Linda, el pastor Randy Roberts, y él decía en ese sermón que la prueba final para nosotros de discipulado no es solamente si amamos a Jesús, sino si amamos a Judas. Amar a Jesús es bonito, decía él. Jesús es, como dice el libro de Cantar de los Cantares, todo codiciable. Sí. ¿Quién no quiere amar a Jesús? Pero amar a Judas, amar a aquellos que nos traicionan, poniéndolo en esa manera, porque eso fue lo que hizo Judas, o póngalo en aquello que usted cree que otra persona le hizo un daño. Bueno, allí es donde se prueba realmente
nuestra fe. Y hay una clave para mantener el factor de unidad, es orar, como lo mencioné, los unos por los otros, aún por aquellos que creemos que no están totalmente de acuerdo con nosotros o no tienen un sentido de amistad, pero oremos por esas personas también, para que Dios los bendiga, y usted va a ver que se desvanece ese sentimiento de confrontación, Amén. de conflicto, de separación, porque vuelvo a repetir, claro, cada persona puede decir, no, yo adoro a Dios en mi casa. Está bien, usted lo puede adorar en su casa. Una iglesia puede decir, yo me separo de la organización y seguimos alabando a Dios. Está bien. O sea, lo va a seguir haciendo y va a sentir que está logrando algo, pero no va a lograr la misión mundial que tenemos de predicar el evangelio a toda criatura, a toda tribu, lengua, pueblo. Eso es lo que Dios nos ha encomendado. Hay desafíos, van a haber desafíos hasta el final. Esta historia es útil porque nos muestra que no tenemos que esperar que todo va a ser sin dolor, Sí. sin desafíos, sin pruebas. Ya dejemos de romantizar incluso la vida cristiana, idealizar cómo yo quiero que sea. Va a ser muy difícil, especialmente en estos últimos días. Van a haber grandes señales en los cielos, van a haber grandes luchas entre las naciones, van a haber grandes pruebas también para los hijos de Dios en la misma iglesia, pero debemos mantenernos unidos, enfocados, sirviendo todos a un mismo Dios. Y justamente esta semana vamos a tratar de eso, porque aunque hoy tocamos la parte más positiva de esta historia, ya a partir de mañana vamos a enfrentar los desafíos que es convivir en la tierra, convivir juntos, pastor. Pero hoy me gustaría que orara por nosotros para que no perdamos de vista el propósito por el cual Dios nos tiene aquí, porque eso nos mantendrá unidos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, eres misericordioso. Te damos gracias porque podemos decir que hasta aquí tú nos has ayudado y ahora confiamos que nos vas a seguir ayudando. Permítenos cumplir con la misión que nos has encomendado, amando y cuidándonos unos a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.